del 15 al 21 de junio. Alma, capítulos 13 al 21. Ven, sígueme. Para uso individual y familiar, 2020. Alma, capítulos 13 al 16. Entrar en el reposo del Señor. La inspiración que reciba al meditar en las Escrituras es de mucho valor. Puede demostrar que la valora si la registra y actúa en consecuencia. Anote sus impresiones. En muchos sentidos, la vida en Amonía había sido buena para Amulek y Sesrom. Amulek era un hombre de no poca reputación, con muchos parientes y amigos, y muchas riquezas. Alma, capítulo 10, versículo 4. Sesrom era uno de los más diestros abogados y tramitaba muchos asuntos. Alma, capítulo 10, versículo 31. En eso llegó Alma a Amonía, con una sublime invitación del Señor a que se arrepintieran para entrar en el reposo del Señor. Alma, capítulo 13, versículo 16. El que Amulek, Sesrom y otros aceptaran esa invitación, los llevaría a hacer sacrificios y sobrellevar una adversidad casi insoportables. Claro está que la historia no termina allí. En Alma, capítulo del 13 al 16, vemos lo que le ocurre finalmente a los que creen en el poder de Cristo para salvar. Alma, capítulo 15, versículo 6. A veces se produce la liberación, otras veces se recibe sanación y, en ocasiones, las cosas no se tornan más fáciles en esta vida, mas siempre el Señor los recibe a su pueblo para sí mismo en gloria. Alma, capítulo 14, versículo 11. Siempre el Señor concede poder según nuestra fe que es en Cristo. Alma, capítulo 14, versículo 28. Y siempre esa fe en el Señor nos da esperanza de que recibiremos la vida eterna. Alma, capítulo 13, versículo 29. Al leer esos capítulos, hallará consuelo en esas promesas y podrá comprender mejor lo que quiso decir Alma cuando habló del reposo del Señor. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Alma, capítulo 13, versículos del 1 al 19. Las ordenanzas del sacerdocio me ayudan a recibir la redención mediante Jesucristo. Recordará que en Alma, capítulo 12, Alma enseñó acerca del plan de redención de Dios. Véase Alma, capítulo 12, versículos del 24 al 27. En el capítulo 13, él habló acerca de los sacerdotes que Dios ordenó para enseñar estas cosas al pueblo. Alma, capítulo 13, versículo 1. Las verdades de Alma revelan muchas verdades poderosas sobre el sacerdocio. Quizás pueda reconocer al menos una verdad por versículo en Alma capítulo 13, versículos del 1 al 9. A continuación hallará algunas ideas para comenzar. Versículo 1. Al sacerdocio también se le denomina el orden del Hijo de Dios. Véase también Doctrina y Convenios, sección 107, versículos del 1 al 4. Versículo 2. Dios ordena sacerdotes para ayudar al pueblo a esperar a su Hijo para obtener la redención. Versículo 3. Los poseedores del sacerdocio fueron preparados para sus responsabilidades desde la fundación del mundo. ¿Qué más encuentra? ¿Qué es lo que siente en cuanto al sacerdocio al meditar en esas verdades? ¿De qué manera le han ayudado las ordenanzas del sacerdocio a buscar en Cristo la redención?
Es interesante observar que entre el pueblo de Amonía había muchos seguidores de Nehor. Véase Alma, capítulo 14, versículo 18, capítulo 15, versículo 15. ¿En qué se diferenciaban los sacerdotes del orden de Nehor? Véase Alma, capítulo 1, versículos del 3 al 6, de los sacerdotes ordenados según el orden del Hijo de Dios. Doctrina y Convenios, sección 107, versículo 3. ¿Qué Alma describió? Véase Alma, capítulo 13, versículos del 1 al 19. Véase Dale G. Renland, El sacerdocio y el poder redentor del Salvador. Liaona, noviembre del 2017, páginas 64 al 67. Las ordenanzas del sacerdocio nos ayudan a acudir a Jesucristo para obtener la redención. Alma, capítulo 13, versículo 3. ¿Son los poseedores del sacerdocio los únicos llamados y preparados desde la fundación del mundo? Las enseñanzas de Alma en Alma, capítulo 13, versículo 3, hacen referencia específicamente a poseedores del sacerdocio. No obstante, el principio que él enseñó se aplica a todos nosotros. Que hay personas que recibieron asignaciones y se prepararon para cumplirlas desde la fundación del mundo. El presidente Spencer W. Kimball dijo: en el mundo preterrenal, a las mujeres fieles se les dieron ciertas asignaciones, mientras que a los hombres fieles se les preordenó para determinados deberes del sacerdocio. Aunque no recordemos ahora esos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de que en una oportunidad estuvimos de acuerdo con ese plan. Enseñanzas de los presidentes de la Iglesia, Spencer W. Kimball, 2006, página 239. Véase también Doctrina y Convenios, sección 138, versículos 55 y 56. Alma, capítulo 14. Hay veces que Dios permite que los justos padezcan. Alma, capítulo 14, narra cómo un grupo de personas justas padeció y murió por causa de sus creencias. Quizás se pregunte, como muchos otros, ¿por qué le suceden cosas terribles a personas que están tratando de vivir en rectitud? Quizás no halle todas las respuestas a esta difícil pregunta en Alma capítulo 14, pero se puede aprender mucho de la forma en que Alma y Amulek respondieron a las situaciones que enfrentaron. ¿Qué aprende de las palabras y acciones de ellos en cuanto a por qué el Señor permite en ocasiones que los justos sufran? ¿Qué aprende sobre cómo afrontar la persecución? Véanse también Mateo capítulo 5 del 43 al 44, Marcos capítulo 14 del 55 al 65, Romanos capítulo 8 del 35 al 39, Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 12 al 14, Doctrina y Convenios, sección 122, versículos del 5 al 9. Alma, capítulo 15, versículos 16 y 18. El discipulado requiere sacrificio. Es interesante hacer una lista de las cosas que Amulek sacrificó para poder aceptar el Evangelio. Véase Alma, capítulo 10, versículos 4 y 5, capítulo 15, versículo 16. Y compárenlo con la lista de lo que él ganó. Véanse Alma, capítulo 15, versículo 18. Capítulo 16, del 13 al 15. Capítulo 34, versículo 8. ¿Qué está dispuesto a sacrificar para poder llegar a ser un discípulo más fiel?
Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación se presentan algunas ideas. Alma, capítulo 13. Quizás resulte útil para su familia fijarse cuántas veces aparece la palabra reposo en Alma, capítulo 13. ¿Qué otras palabras y conceptos aparecen con ella? ¿Qué nos ayudan a entender sobre lo que significa el reposo del Señor? ¿En qué se diferencia del reposo físico? Alma, capítulo 13, versículos del 10 al 12. Para ayudar a su familia a visualizar lo que enseñan estos versículos, podrían lavar algo juntos, una ropa blanca, por ejemplo. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos sucios? ¿Cómo nos sentimos cuando volvemos a estar limpios? ¿En qué sentido son similares estos sentimientos a lo que sentimos cuando pecamos? Nos arrepentimos y llegamos a estar limpios por la expiación del Salvador. Alma, capítulo 15, versículos del 1 al 12. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Sesrom en cuanto al poder que el Señor tiene para fortalecernos y sanarnos aun cuando cometamos errores? ¿Qué función desempeña el sacerdocio para que recibamos fortaleza y sanación? Alma, capítulo 16, versículos del 1 al 10. Después de leer esos versículos, podrían leer Alma, capítulo 9, versículo 4. ¿Qué aprendemos al ver cómo valoraba Zoram las palabras de los profetas comparado con la reacción del pueblo de Amonía? ¿Qué estamos haciendo para ser fieles a las palabras de nuestro profeta viviente? Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven, Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Esté siempre preparado. Las oportunidades para enseñar pasan muy rápidamente. Por eso es importante que las aproveche cuando surjan. Una tragedia en el mundo, por ejemplo, podría servir de ocasión para compartir principios de Alma capítulo 14 en cuanto a por qué el Señor permite en ocasiones que los inocentes sufran. Véase Enseñar a la manera del Salvador, página 16.